Súper. Voy a tratar de ser lo más conciso posible. Lo primero que me gustaría hacer es comenzar con una pequeña pregunta, una reflexión. Y es si ustedes, por ejemplo, han escuchado hablar de los luditas. No sé si alguien ha escuchado hablar de los luditas. ¿Qué fue lo que yo hice cuando me pregunté esto? Le pregunté a ChatGPT qué eran los luditas y dijo algo como que eran un grupo de trabajadores de textiles ingleses y que eran conocidos por ser los destructores de la tecnología. O sea, así se les conocía. En la Revolución Industrial, entonces, había un grupo de personas que iba a destruir las máquinas con el miedo de que los reemplazaran. Entonces iban a las fábricas y destruían las máquinas, destruían todos los avances tecnológicos de esa época, insisto, por el miedo de que fueran reemplazados ellos por las máquinas. Entonces, con esa pequeña reflexión quiero comenzar. Esto, en realidad, el tema del rol de la memoria de trabajo en la adquisición de la sintaxis en general, es parte de una propuesta de investigación más amplia que está en sus procesos de iniciación y por tanto por eso es una revisión bibliográfica. Sí, en lo cual me voy a centrar más que nada en la metodología con la cual se llevó a cabo esta revisión, ¿sí? Que intentará a futuro responder la pregunta de cuál es el impacto que tiene la memoria de trabajo en la adquisición de la sintaxis en el contexto de aprendizaje o adquisición de una L2. Insisto, aquí me voy a centrar más en la metodología como tal. Hay algunas disquisiciones teóricas, por ejemplo, el dominio de la lengua o en el rol de la sintaxis en L2, en la facilitación de la producción y comprensión del lenguaje, y ahí pueden ver ustedes algunos autores clásicos entonces en esta materia. Sí, esta área del conocimiento siempre me ha llamado la atención. Yo soy traductor y profesor de alemán como pueden ver en el primer árbol sintáctico, el alemán es más desordenado, por así decirlo, desde el punto de vista de un hablante de L1 del inglés o del español, ¿sí? En particular tenemos las estructuras, sobre todo subordinadas, en las cuales los verbos conjugados se van al final de la oración, canónicamente, ¿cierto? Y eso siempre me ha llamado la atención de cuál es la carga cognitiva, por ejemplo, que se tiene que tener en el momento de que un aprendiente, ¿cierto?, del alemán como L2 llegue al final de la oración con un verbo conjugado apropiadamente para que la comunicación sea efectiva. Sí, el rol de la memoria de trabajo en la adquisición de la sintaxis en L1 ha sido estudiado ampliamente, sí, también en L2. ¿Qué tiene que ver aquí la relación entre la comprensión y el procesamiento, ¿cierto? La adquisición de estructuras gramaticales en L2 y algunas disquisiciones como el juicio gramatical, etcétera, que tienen los hablantes. Aquí la metodología que se utilizó fue el método Prisma, sí, que no me voy a detener en él, probablemente muchos de ustedes lo han utilizado, que corresponde a 27 ítems y basta que el paper estudiado no cumpla con esos 27 ítems y criterios de inclusión que el investigador señala para que no sean incluidos entonces en la revisión, ¿sí? Las palabras claves que se utilizaron entonces, que tenían relación con la memoria, el idioma, la sintaxis y el aprendizaje, ¿sí? Son las que ustedes pueden ver a continuación. Estas se buscaron en base de datos WOS y Scopus desde el 1996 hasta este año, ¿sí? Hasta ahí todo iba normal con la revisión de literatura, ¿sí? Pero después llegué a la lectura de este artículo, que es la inteligencia artificial en revisiones sistemáticas, ¿sí? Me puse a leer el artículo y dije, interesante, justo es algo que estoy haciendo y pega súper bien con el Congreso de La Serena. Entonces lo leí y
llegué a la siguiente metodología, que es realizar una revisión sistemática utilizando una aplicación de inteligencia artificial, ¿sí? Y que arroja documentos en formatos editables, por ejemplo CSV, que permiten que uno lo pueda proyectar y después visualizar con el software del lenguaje de programación de R, por ejemplo. Esta es la inteligencia artificial. Se llama AC o AS Review. Y que aquí, bueno, este es el proceso completo, pero lo partí por la mitad para que se pudiera ver mejor, ¿sí? En general es la revisión sistemática que se realiza con método Prisma, y en una de las partes específicas, que las voy a mencionar a continuación, hay un proceso de uso de esta inteligencia artificial, ¿sí? Pero como se puede notar acá, hay una acción, no sé si lo ven, se ve si lo apunto acá, sí. Hay una acción que evidentemente tiene que estar el investigador humano, por así decirlo, ¿sí? Alimentando y entrenando a la inteligencia artificial. ¿Qué hace esta Active Learning Machine? ¿Sí? Uno entrena a la inteligencia artificial, que conlleva en sí misma, por ejemplo, los 27 ítems de Prisma, la entrena para que pueda discernir o elegir o seleccionar artículos relevantes y artículos irrelevantes, ¿sí? Entonces, este es el modelo que empieza abajo, ¿cierto? Que está el humano investigador, ¿cierto? Entrenando a este modelo de inteligencia artificial, ¿sí? La inteligencia artificial los etiqueta entre relevantes e irrelevantes, y luego uno puede decidir si efectivamente tomar esa decisión después de un screening que uno puede llevar a cabo individualmente, ¿sí? Esta es más o menos la interfaz de la inteligencia artificial. Es una interfaz bastante amigable con el usuario, ¿sí? Tenemos nosotros este es el proceso de entrenamiento de la inteligencia artificial. Aquí uno va diciendo esto es relevante, esto es irrelevante, ¿sí? Y la inteligencia artificial lo que hace espontáneamente es mostrar el título, el abstract y las palabras clave, que normalmente son lo que se utiliza para hacer este proceso de verificación a la vista, ¿no? Ahí va, ese es el monito, ¿cierto?, que tiene la inteligencia artificial. Y el total de revisiones que uno va haciendo con la aplicación. ¿Sí? El proceso específico para la investigación que nosotros estamos llevando a cabo de esta revisión, en nuestro caso específicamente a través del método Prisma tradicional, digámoslo así, sin inteligencia artificial, tenemos 366 estudios desde la base de datos de WOS y Scopus, ¿sí? Luego utilizamos procesos para identificar duplicaciones, ¿sí? Con Ryan, que es otra inteligencia artificial online que se utiliza bastante en estos tipos de procesos. Y esa aplicación de inteligencia artificial que es Ryan observa la probabilidad, el porcentaje de probabilidad de que dos papers estén duplicados, por ejemplo, de dos bases de datos distintas o de la misma base de datos, ¿sí? Y aquí se tomó la decisión de dejar de lado aquellos que tuvieran más del 95% de probabilidad de ser efectivamente duplicados, ¿sí? Luego se utilizó una segunda inteligencia artificial, Systematic Review Accelerator, y esta identificó un paper que estaba duplicado, y por lo tanto nos quedó con ese screening 293 papers de 366 que fueron los iniciales. Luego de eso, en este proceso de screening, viene este uso de inteligencia artificial, ¿sí? Lo que aquí, la fórmula que ustedes pueden ver abajo a la izquierda, es la fórmula que se utiliza a partir de este paper y de varios papers que utilizan esta metodología, que es tomar un porcentaje del corpus total y a partir de esos empezar a decirle la relevancia o la irrelevancia que uno le asigna a los papers, ¿sí? Y en el caso nuestro fueron 15 relevantes y 14 irrelevantes. Y con eso ya la inteligencia artificial tiene la información necesaria para poder revisar todos los demás.
y decirnos si son relevantes o irrelevantes de acuerdo a nuestros objetivos de estudio y de acuerdo, por ejemplo, en este caso en particular, al método PRISMA. ¿Sí? ¿Cómo calcula la relevancia o irrelevancia? Lo hace a través del clasificador de Naive Bayes y que los voy a comentar a continuación brevemente, y a partir de eso los etiqueta, ¿sí? Y nos arroja un documento donde están etiquetados con máximo nivel de relevancia o no, porque incluso los rankea. Entonces, al final a nosotros nos quedaron, después de todo el proceso, 86 papers para el análisis de lectura, por así decirlo, donde nosotros sabemos, según este entrenamiento de la inteligencia artificial, cuál es el más relevante, que es el número 1, y el número 86 es el menos relevante. Entonces, uno puede entonces elegir, por ejemplo, para mostrar los primeros 10, o para hacer análisis de corpus, o dependiendo del estudio que nosotros estamos llevando a cabo, cuáles son los papers por los cuales vamos a empezar la lectura. Por lo tanto, incluso ordena la lectura, ordena el orden y dónde uno va a tener que poner la energía al momento de llevar una lectura más acabada, por ejemplo, para el proceso lógico que sería hacer un metaanálisis, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esta inteligencia artificial utiliza el Term Frequency Inverse Document Frequency, que es sencillamente tomar los términos que aparecen más en el documento, dividirlos por el número de términos en el documento, lo cual da una frecuencia de las palabras en total. Pero a nosotros no nos interesan necesariamente las palabras en total. Por ejemplo, un es o un verbo no es necesario calcularlo, y por lo tanto también toma las palabras que van apareciendo en el corpus total de documentos. Y a través de eso genera esta vinculación y calcula la relevancia o irrelevancia en ese sentido. Y también con el Naive Bayes, el clasificador de este tipo, que es lo que hace sencillamente, por ejemplo, ahí tenemos, por ejemplo, 3 tipos de ítems, y lo que hace es ordenarlos, ¿sí? Solamente los ordena en base a esa fórmula bastante simple, ¿sí? Por aquí, explicado literalmente con perros y gatos. ¿Qué pasó en nuestro caso? En este gráfico pueden ver cómo está funcionando la inteligencia artificial y cómo va mostrando entonces los más relevantes y irrelevantes desde el principio de los que están siendo identificados y verificados, y el número de artículos que lo hace. Al principio entonces empezó a verificar artículos que eran más relevantes y empezó a hacerlo hasta que llegó al número 150 de los 366, que fue el criterio que nosotros pusimos para decirle hasta aquí es suficiente. Después puedes tú etiquetar dependiendo del porcentaje de relevancia que asignas. A mí me gusta mucho este gráfico porque el verde es la inteligencia artificial y el gris es el investigador humano, ¿sí? Es mucho más eficiente, ahorra mucho más tiempo e incluso las investigaciones que se han hecho al respecto muestran que el nivel de error, la probabilidad de error que puede tener la inteligencia artificial, aún así es mucho menor que la que puede tener un investigador con mucha experiencia haciendo este tipo de ejercicios, ¿sí? Aquí podemos ver, por ejemplo, ya datos más concretos del estudio en sí mismo, el número de artículos por temática, por ejemplo, los que están enfocados más en adquisición, en segundas lenguas, en sintaxis y en memoria de trabajo. Esto ya nos puede dar, a partir de esa base de datos, una idea más o menos de qué se está estudiando con qué tanto presencia en la base de datos específica. La acumulación de estudios en este sentido también la podemos verificar a través de esa base de datos. Un histograma sencillo del número de publicaciones por año desde 1996 hasta la fecha. Vemos que desde 1997 hasta 2004 no hubo ninguna publicación al respecto, y así empezó a subir hasta el día de hoy. Luego un network de concurrencia de palabras claves, por ejemplo, que nos dicen qué es lo que más se estudia. Aquí específicamente tenía una doble tributación, por así decirlo, porque verificó que específicamente los datos arrojados por la inteligencia artificial funcionaran. Y aquí se puede verificar, por ejemplo, porque realmente relaciona working memory language, ¿sí? Y sus porcentajes de frecuencia de concurrencia, y los que están
rodeando entonces el núcleo son términos que se ocupan con menos frecuencia o que tienen un menor porcentaje de frecuencia de concurrencia en la base de datos. Bien, y ya para terminar, hace un par de semanas salió una nueva actualización de ChatGPT, y todo eso que yo hice con R, el ChatGPT lo hizo en unos milisegundos. Ustedes suben la base de datos que ustedes tienen, conversan con la aplicación, le explican el estudio y arroja datos e incluso creación de plots, que uno en el lenguaje de programación R podría demorarse mucho más en realizar. Como por ejemplo esta nube de palabras. Luego, con ayuda de ChatGPT, es una nueva actualización también en base a la teoría que le fui hablando literalmente con la aplicación, generó categorías relacionadas con los estudios, ¿sí? Entonces yo le di la información de la teoría que yo estoy utilizando y generó categorías de análisis, ¿sí? Cognitive and Neural Factors, etc. ¿Sí? Esto lo hizo ChatGPT. Y también generó entonces las categorías y términos en estos dos tipos de análisis en base a los nodos, creó subnodos de concurrencias, de cuál es la frecuencia entre estas situaciones. Y finalmente, bueno, para concluir, ¿sí? La importancia entonces de este tipo de estudios, tanto teóricos como en base a la metodología, puede ser pertinente para el ámbito de la psicolingüística por una serie de motivos que nosotros conocemos como la comprensión, la producción, el procesamiento, la adquisición, en fin. Para las ideas o proyecciones a futuro, sí, planteo entonces seguir adelante con esta, ya en términos empíricos, poder realizar formular algún experimento, por ejemplo, que incluya la capacidad de memoria de trabajo, por ejemplo, y el dominio de la sintaxis en distintos idiomas o en L2. Y aquí pueden ustedes ver la literatura más relevante, y muchas gracias por su atención. Me tomo la libertad porque a la profesora Mercedes Muñetón de Colombia ha enviado una consulta. ¿Cuál es la relación de tu trabajo de revisión con la propiedad intelectual, dado que la propiedad intelectual es solo para la producción humana, no cubre la inteligencia artificial? Muchas gracias por la pregunta a la profesora. Bueno, en este caso específico de la metodología que se empleó, los artículos, ¿cierto?, que fueron extraídos de las bases de datos, pasaron por un proceso de asistencia de una inteligencia artificial, pero que hubiera sido el mismo proceso que un humano habría hecho sin asistencia, y por lo tanto es la misma lógica, ¿sí? O sea, el humano, yo habría tenido que revisar cada uno de estos papers y leerlos como acostumbramos a leer miles de papers, ¿cierto? Porque se le dijo a la inteligencia artificial: toma estos artículos que yo habría leído solos, pero asísteme tú, ¿sí? Y por lo tanto, ahí la disquisición o discusión que podría haber con respecto a la propiedad intelectual es exactamente la misma que, a mi entender, a mi juicio, que si un humano lo hubiera hecho solo. Porque no pedí a la inteligencia artificial que los buscara, por ejemplo. Ese trabajo lo hice yo, que los extrajera de base de datos lo hice yo, ¿sí? Entonces podría ser, a mi juicio, la misma disquisición ética, por ejemplo, de discusión de propiedad intelectual. Horario, estamos bien, 12:20. Bueno, primero que todo, quisiera contarles que estoy muy contento de estar acá. Hace aproximadamente 10 años no venía a esta hermosa ciudad. Llegué ayer, así que espero hoy día a la tarde salir a reconocer uno de los lugares. Además que compartir en esta instancia académica donde me he encontrado con una de mis profesoras formadoras, la profesora Nina Crespo. Me da un placer verla. Bueno, el nombre o el título de mi presentación es Restricciones de acceso al léxico después de los 80 años, y es un estudio en psicolingüística experimental en estricto rigor. Es bien duro en ese aspecto y se encuentra enmarcado en mi proyecto Fondesit 11-2309-84. Comentarles, para contextualizar un poquito esto, tiene un punto de vista un poco clínico también, comentarles de envejecimiento tercera y cuarta edad. Ustedes ya saben, ¿no es cierto?, han escuchado que el envejecimiento es un periodo cada vez más extenso.
Hoy en día reconocemos dos grupos de personas mayores. Hablamos de personas mayores de tercera edad y de cuarta edad. La tercera edad se define aproximadamente entre los 60 hasta los 79 años. La cuarta edad desde los 80 años en adelante. Actualmente incluso la edad, más o menos la expectativa de vida en Chile anda por esa edad, 80 años, y realmente parece ser un umbral de cambio. Es más, ya en el año 2003, Baltes y Smith, que son bien pioneros en el concepto de cuarta edad, nos decían: ojo, ¿saben qué? Para las personas de tercera edad tenemos buenas perspectivas, tenemos buenas noticias. Se asocia a buena expectativa de vida, salud física y mental, ¿no es cierto? Buenas reservas cognitivas y emocionales. No obstante, para las personas de 80 años y más no hay tan buenas noticias, específicamente porque la asociamos a estrés crónico, ¿verdad? A mayor prevalencia de demencia, a disfuncionalidad, a multimorbilidad. La verdad es que es una mirada bastante pesimista hasta ese punto, en el año 2003, que ha ido mejorando con el tiempo, pero tampoco es tan mejor, ¿ya? Dado este concepto de cuarta edad, es que nosotros, nuestro grupo de investigación, que lo forma el profesor Rifo, el profesor Guerra, la profesora San Martín y otros colegas más que me gustaría nombrar, pero sería muy extenso, la verdad es que hemos comenzado a investigar en el concepto de tercera y cuarta edad y en el acceso al léxico. Ya en el año 2017 hicimos una revisión de la literatura muy sencilla que publicamos acá en La Serena, en Logos, donde justamente encontramos y rescatamos que el procesamiento léxico durante el envejecimiento tiene un comportamiento bien dicotómico. Por una parte, el conocimiento conceptual, la riqueza en vocabulario, ¿verdad?, en experiencia, la verdad que se mantiene en condiciones cognitivas normales. El gran problema durante la vejez es cómo accedemos a ese conocimiento. Y justamente en ese cómo accedemos, la dificultad está en los fenómenos de punta de la lengua, en los errores anómicos, en estricto rigor, en la recuperación de la palabra. Por lo tanto, en este artículo nos quedamos con que la principal dificultad era la producción de palabras. Y más encima, esa dificultad se acrecienta cuando las personas nos ponemos más viejos, y por otra parte cuando somos más pobres, y además cuando tenemos poca educación. Por lo tanto, la perspectiva nacional, ¿verdad?, para la cuarta edad, la verdad es que, insisto, es un poco harto negativa, ¿ya? Pero no nos quedamos con eso. En el año 2021 sacamos un segundo artículo de revisión, un artículo bien bonito, también con una mirada clínica, donde encontramos que no solamente la recuperación de palabras es la dificultad léxica principal, sino que también hay dificultad en el reconocimiento, en el cómo llego a comprender una palabra durante la vejez. Ya, por lo tanto, nos encontramos con esta doble mirada de que las dificultades léxicas en el envejecimiento, específicamente en el procesamiento de palabras, no solamente apuntan a la recuperación, a la producción, sino que también apuntan, ¿verdad?, a cómo reconocemos palabras. Entonces, ¿cuál es el principal problema de esto? Que encontramos, ¿verdad?, que en la literatura, ¿verdad?, en los papers, hay bastante estudio en procesamiento léxico, pero en personas jóvenes. Como le dije a la profesora Nina, el gold estándar, lo universitario. Y además, en personas mayores encontramos incluso estudios europeos que llegan hasta los 70, 75 años a lo más, ¿ya? Por lo tanto, nos pusimos un desafío. ¿Qué pasa entonces con el envejecimiento avanzado, con la cuarta edad, en personas mayores chilenas, ¿verdad? Y específicamente en el reconocimiento, en esa capacidad de comprender rápidamente palabras, ¿verdad? Y por otra parte, la recuperación, esa capacidad de producir palabras. Y por otra parte, le metimos un pelito más a la sopa, es cómo influye la inteligencia fluida y cristalizada. La verdad es que este concepto de inteligencia fluida cristalizada viene de los años 60, de Kotter. Y la verdad, por una parte, la inteligencia fluida es la capacidad que tenemos para resolver problemas rápido, ¿no es cierto?, de manera creativa, ser, en este caso, eficientes en una tarea. Y eso sabemos que probablemente se afecta bastante en la vejez. Pero por otra parte, ¿cómo influye la inteligencia cristalizada? Esta capacidad, ¿no es cierto?, de manejar experiencia, vocabulario, conocimiento, ¿verdad?, que parece que en condiciones cognitivas normales se mantiene o incluso se incrementa en la vejez. Entonces, ¿cómo esta característica dicotómica de la inteligencia fluida y cristalizada influye en el procesamiento léxico? Entonces, en ese marco conceptual y teórico, ¿qué hicimos? Este estudio tuvo 3 fases. La primera fase de reconocimiento léxico, donde exploramos los efectos del envejecimiento avanzado sobre el tiempo de reacción y la precisión, ¿verdad?, en 3 experimentos muy sencillos. Un reconocimiento de naming, que es de reconocimiento básico de palabras, un experimento de priming y un experimento de decisión léxica. En una fase 2 trabajamos la recuperación de palabras, donde específicamente también valoramos cómo el envejecimiento avanzado afecta los tiempos de reacción y la precisión, pero en una tarea ahora de picture naming, en este caso una denominación por confrontación visual de imágenes. Y en la fase 3 trabajamos en este caso el análisis general de los datos por modalidad. Comparamos reconocimiento versus recuperación y además comparamos entre las tareas.
Trabajamos con un universo de 140 personas mayores. En total nuestro estudio contó con 90 personas. El experimento era bien gordito, de tal manera que tuvimos 12.000 data points por experimento, lo cual nos daba una potencia estadística bastante buena, ¿ya? Trabajamos con 3 grupos de personas mayores que dividimos en 2 de tercera edad y 1 de cuarta edad. Cada grupo estuvo conformado por 30 personas. Las sesiones experimentales fue todo un cuento esto logístico. Hicimos 4 sesiones por persona que duraban entre 45 y 50 minutos, un experimento por sesión, considerando la fatiga que presentan las personas mayores ante pruebas que no son muy naturales y son un poco aburridas. La entrevista, establecimos criterios de inclusión y exclusión bien exhaustivos, sobre todo para trabajar con envejecimiento, eso es relevante. Aplicamos instrumentos de screening para determinar estado cognitivo, estado emocional y que las personas tuvieran una comprensión de lectura básica. Los experimentos siempre en psicolingüística tenemos que aplicarlos aleatoriamente, ¿verdad? Y obviamente tenemos que pasar por un comité de bioética que apruebe esto. Los experimentos los diseñamos en una plataforma que se llama LibRime 3, que me imagino que muchos la conocen. Hicimos 3 estudios normativos para algunas variables que no podíamos controlar, como la imaginabilidad, el tipo de prime que antecedía a las palabras objetivo y las imágenes que íbamos a mostrar en Picture Naming. Una vez hecho todo eso, el procedimiento fue en un box aislado, trabajamos en un notebook, ¿verdad?, como display, todo utilizamos ePrime y Cronos para valorar los tiempos de reacción. Y el análisis estadístico también es bien fuerte, matemático, desde el punto de vista que trabajamos con regresiones lineales de efectos mixtos en R. Y vamos ya con lo concreto. Específicamente en la fase 1, experimentos de reconocimiento léxico. El primer experimento, un experimento fácil de naming. Las personas debían reconocer palabras y pseudopalabras, ¿verdad? Y después nombrarlas en voz alta, con un diseño 2x2, donde combinamos frecuencia léxica y frecuencia silábica posicional de la primera sílaba. Trabajamos con 150 trials, y ahí está la configuración, ¿verdad?, de cada trial experimental. 60 palabras, 60 pseudopalabras. Y miren qué bonitos los resultados. Bueno, yo lo encuentro bonito en realidad. El plot superior son los tiempos de reacción. ¿Y qué nos muestra eso? Que en la medida que nos ponemos más viejos, obviamente el tiempo de reacción aumenta, con diferencias significativas para la cuarta edad comparado con ambos grupos de tercera edad. Además, que llamativo, que era lo esperado, por ejemplo, que en relación a la frecuencia léxica, las palabras de alta frecuencia tuvieran mejor rendimiento y las palabras de alta frecuencia silábica posicional de la primera sílaba también tuvieran mejor rendimiento. No obstante, el plot inferior es llamativo por lo siguiente, porque se generó un efecto techo en la precisión de las respuestas. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas de 80 años y más y los más jóvenes también respondían con precisión sobre un 98%. Imagínate tú, te estás poniendo más lento, pero eres súper preciso. Entonces estamos hablando que es una tarea muy sencilla de reconocimiento, pero te está demostrando que por una parte, al parecer, la inteligencia fluida merma la velocidad con la cual estoy procesando o reconociendo palabra y pseudopalabra, pero por otra parte, ¿verdad?, la inteligencia cristalizada pareciera de una u otra manera compensar el déficit y hacerte bien preciso en condiciones cognitivas normales. Bueno, esto obviamente es una hipótesis al respecto, cuando la tarea es muy sencilla. En el experimento 2, en un experimento de priming que era muy similar al anterior, las personas debían reconocer palabras, pero esta vez la palabra objetivo estaba precedida por un estímulo prime, que podía ser semántico, ortofonológico o neutro, que podía facilitar o inhibir el acceso, ¿verdad?, a la palabra objetivo. Hicimos un diseño 2x3 con 100 trials para no fatigar tanto a nuestras personas, ¿verdad? 40 palabras de alta frecuencia, 40 de baja frecuencia, 20 rellenos, y abajo ustedes pueden observar cómo hicimos, ¿verdad?, la configuración de cada trial experimental. Y los plots son calcados al anterior. En este caso, en la medida que nos ponemos más viejos, nos ponemos más lentos, contestamos más lentos, diferencias significativas para la cuarta edad. Y en el plot inferior, nuevamente calcado al anterior, que tenemos, ¿verdad?, que hay un efecto techo en las respuestas, sobre un 98% de precisión. Por lo tanto, la inteligencia cristalizada aquí nos dice, oye, parece que eres bastante preciso si te mantienes en condiciones cognitivas sanas, pero a la vez eres más lento a la hora de reconocer palabras, ¿no? Pero esto pasa cuando las tareas son de una carga cognitiva bien bajita. No le exigimos tanto a la persona. Vamos con el experimento 3, la tarea de decisión léxica. La tarea de decisión léxica en este caso consiste en que la persona responda sí o no ante palabras y pseudopalabras, que en estricto rigor ya requiere un factor cognitivo decisional, o sea, una función ejecutiva, decidir. Con un diseño 2x2, 150 trials, 60 palabras, 60 pseudopalabras, y abajo observamos, ¿verdad?, el trial experimental, y eso se repetía 150 veces. Y miren acá,
Como resultado, los tiempos de reacción, ¿verdad?, aumentan obviamente a la medida que nos ponemos más viejos. En la cuarta edad es significativamente más lenta que ambos grupos de tercera edad, pero, y aquí está el pero, que no se nota tanto, pero salió significativo, es que no hay un efecto techo. Ya la cuarta edad, si bien es bastante precisa, es significativamente menos precisa que los mayores de 60 a 69 años. Por lo tanto, ¿qué sacamos en limpio de esto? Que tenemos una tarea de decisión léxica que requiere un factor cognitivo decisional, que no involucra solamente reconocer y nombrar. Ahora hay que decidir. Y parece ser cuando hay un factor cognitivo decisional y por lo tanto una pequeña carga cognitiva mayor, comienzan a aparecer los errores. ¿Ya? Extrapolémoslo a la vida cotidiana. Esto es del laboratorio. Por lo tanto, la inteligencia fluida pareciera ser que, independiente de la carga, se altera la tarea. Pero la inteligencia cristalizada, cuando la tarea es baja en carga, parece que anda bastante bien. Pero cuando ya le hacemos una pequeña recarga a la tarea que hacemos, la inteligencia cristalizada mantiene nos genera un buen rendimiento, pero aparecen errores, sobre todo en el envejecimiento avanzado. Conclusiones muy rápidas de esta primera fase, que bueno, la cuarta edad siempre fue más lenta reconociendo palabras, independiente de la carga de la tarea. Por otra parte, la accuracy o la precisión es bastante homogénea y muy buena, pero sobre todo cuando la carga de la tarea es baja. Cuando agregamos un factor cognitivo decisional, ¿verdad?, ya aparecen errores. Y además, el comportamiento de las variables léxicas no se modifican al parecer en estas tareas de reconocimiento. Y parecen ser bastante estables a lo largo del ciclo vital, incluso cuando tenemos 80 o 90 años, porque tenía gente hasta 94 años que respondió a estas tareas, lo cual fue lejos. Y en la fase 2, el experimento de recuperación léxica es el clásico picture naming. Y también tuvimos que hacer un tremendo normativo para que las imágenes realmente representaran las palabras que nosotros queríamos que representaran. Con un diseño 2x3 también, combinamos frecuencia léxica y longitud silábica de las palabras, 150 imágenes, y ahí está, ¿verdad?, el trial experimental que se repetía 150 veces. Y cuando tenemos una tarea de producción de palabras, obviamente, en cuanto a los tiempos de reacción, las personas de 80 años y más son más lentas, significativamente comparados con sus pares más jóvenes. Pero el accuracy, no sé si recuerdan los anteriores, había efecto techo prácticamente, aquí ya no hay efecto techo. Por lo tanto, cuando queremos recuperar palabras, los errores comienzan a aumentar. Principalmente, ¿qué tipo de errores? Anómicos, parafásicos y el gold estándar, los fenómenos de punta de la lengua. Acá, como podemos ver, ¿verdad?, la inteligencia fluida sí sigue generando problemas, ¿verdad?, con qué velocidad proceso y produzco palabras. Pero por otra parte, la inteligencia cristalizada mantiene un buen rendimiento, sí, porque tengo un 75% de ahí para arriba de precisión, pero ya cuando tengo un nivel, en este caso, de recuperación, y con varios niveles involucrados en ese proceso, los errores se hacen bastante manifiestos. ¿Ya? ¿Hasta qué punto nos compensa la inteligencia cristalizada? Bueno, eso queda para seguir debatiendo. Entonces, como conclusiones respecto a esta segunda fase, es que la cuarta edad, las personas de 80 años y más son más lentas recuperando palabras específicas que las personas de tercera edad, y la precisión, ¿verdad?, disminuye bastante, tanto en la tercera como en la cuarta edad. No obstante, no hubo diferencia significativa entre ambos grupos, y eso sí nos llama la atención que esto es, en relación con las tareas de reconocimiento, bastante más bajo. Y la fase 3, el análisis por modalidad y comparación entre tareas. Finalmente, ¿qué falla? ¿Qué falla en las personas de 80 años y más? Y quisimos comparar entonces, aglutinamos los datos por modalidad, reconocimiento versus recuperación. Y evidentemente, lo que genera mayores dificultades es la recuperación de palabras. ¿Ya? Las personas de 80 años y más son más lentas recuperando palabras. Y tenemos 3 tareas de reconocimiento versus una de recuperación. Después les puedo contar por qué pasó eso. Pero, independiente de que la cantidad de datos es mayor para la tarea de reconocimiento, siempre la tarea de recuperación generó mayores tiempos de reacción con diferencias significativas para la cuarta edad, y donde estos comportamientos se observó desde los 60 años en adelante. Y en cuanto a los errores también, imagínense, estamos comparando 3 tareas, aproximadamente 36.000 data points versus 12.000 data points, y tenemos que generó así y todo, con esa discrepancia en la cantidad de datos, así y todo, la tarea de recuperación de palabras generó mayor cantidad de dificultades, ¿verdad?, que la tarea de reconocimiento de palabras, ¿ya? Y esto es significativo para la cuarta edad y también se comportó de una manera bastante similar, obviamente, en ese mismo patrón en la tercera edad. Y cuando nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es la principal falla léxica ahora por tarea?
Evidentemente, la tarea que mayor dificultad generó en tiempos de redacción, aunque ustedes no lo crean, es una tarea de reconocimiento, que es la tarea de decisión léxica. Parece que tomar una decisión, un factor cognitivo, decisional, ejecutivo, generó mayor tiempo de reacción incluso que recuperar una palabra. Y si nos vamos para el otro lado, las tareas de menor carga cognitiva, que son la tarea de nombrado y la tarea de priming, generó en este caso un tiempo de reacción bastante homogéneo y preciso y corto, porque son de baja carga cognitiva probablemente. Y en cuanto a la accuracy, es indudable que la tarea de picture naming es la que genera mayor error. La denominación por confrontación visual, recuperar esa palabra, ¿verdad?, que estás tú conceptualizando. Es mucho más difícil que generar errores cuando tomas decisiones, ¿verdad?, o cuando en este caso estás solamente nombrando porque estás reconociendo algo. Para ir concluyendo, ¿qué sacamos en limpio de todo esto? Bueno, que los tiempos de reacción y errores aumentan en el envejecimiento cuando tenemos tareas de mayor carga cognitiva. Por otra parte, cuando tenemos tareas que son de baja carga, ¿verdad?, en general se producen muy pocos errores en la vejez. Por otra parte, la cuarta edad, las personas de 80 años y más están más afectados en el procesamiento léxico en todas las tareas que tú apliques. Y obviamente hay mayor dificultad, como dice la literatura también, ¿verdad?, en la recuperación léxica y en ambos grupos. No obstante, el reconocimiento léxico no está indemne en la vejez. Eso sí, está mucho mejor que la recuperación, pero no está indemne. O sea, somos más lentos y son menos precisos reconociendo palabras también, ¿ya? Y finalmente, quise agregar que sacamos limpio, los TOTS, o los fenómenos de punta de la lengua, podrían llegar incluso a afectar la comunicación funcional en algunas personas, ¿ya? Y dicho eso, justamente nuestro Fondesit lo hemos ya trabajado, porque ahora estamos trabajando en cómo la dilatación pupilar nos demuestra la carga cognitiva que generan las personas de 80 años y más con exceso o con número de alta frecuencia de fenómenos de punta de la lengua. Entonces es el paso que recién estamos trabajando y configurando en este momento, justamente el TOTS y carga cognitiva. Como breves reflexiones para cerrar, el enlentecimiento en el acceso al léxico después de los 80 años se pueden deber a muchas razones. Los cambios fisiológicos propios de la vejez, como disminución de los circuitos neuronales, neurotransmisores, demilinización axonal, etc. Pero a los que nos interesa a nosotros, o a mí particularmente a nivel neuropsicológico, es el declive abrupto de la inteligencia fluida, esa capacidad de resolver de manera eficiente un problema. La agilidad mental probablemente afecta la capacidad para reconocer y para recuperar palabras, ¿ya? Y a nivel léxico probablemente creemos que la inteligencia fluida reduce la capacidad para activar competidores léxicos y seleccionar la representación correspondiente a una determinada entrada sensorial, en este caso visual o auditiva en caso de reconocimiento, y por otra parte la inteligencia fluida podría disminuir la capacidad para seleccionar aquel lema correspondiente, ¿verdad?, a la idea que tú estás conceptualizando y la posterior codificación fonológica, que es la recuperación, y ahí donde aparecen los fenómenos de punta de la lengua. Obviamente las dificultades de producción en la vejez han sido muy investigadas, desde la hipótesis de déficit de transmisión, ¿verdad?, la inadecuada activación de nodos fonológicos, ver la inhibición entre nodos fonológicos que explican de una u otra manera los fenómenos de punta de la lengua. Pero, si bien cuando uno tiene muchas causas que explican un determinado fenómeno, probablemente se va perdiendo por el camino. Por lo tanto, de acuerdo con el principio de muelle de navaja de Occam, nosotros, con el profesor Rifo, conversamos una vez esto. Suponemos también que la mayor cantidad de niveles representacionales implicados en los procesos de recuperación léxica, que es activar múltiples representaciones, seleccionar una entre varios competidores, codificar fonológicamente una palabra y varios más, generan un mayor despliegue cognitivo, desde pequeños hasta la última etapa de la vida. Y eso hace, probablemente, que estemos más susceptibles a ser más lentos recuperando palabras y a la vez cometamos más errores recuperando palabras, porque al parecer es más complejo escalonadamente hablando recuperar que reconocer. Y el rol de la inteligencia cristalizada para que sigamos leyendo, cultivándonos, aprendiendo, porque obviamente hay algo acá importante. El hecho de que las respuestas son más lentas pero son más precisas cuando tú estás envejeciendo de manera normal hace que probablemente se compense nuestro rendimiento. Y obviamente, y para cerrar, la estabilidad de las variables léxicas a lo largo del ciclo vital fue llamativo. Pensamos que en la cuarta edad algo podía cambiar, pero no. La frecuencia léxica, la imaginabilidad se mantienen estables, incluso hasta el último día parece de nuestras vidas. Bueno, este es parte de un artículo que publicamos hace poco en Brain Science. Puedo dar ahí la referencia para si se interesan un poquito más en esto. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, profesor Carlos Rojas. Si hay alguna consulta.
Yo, Por favor. sí, en tu estudio has considerado, por ejemplo, la variable género, porque generalmente se dice que las mujeres adultas mayores recuerdan, reconocen más que los varones, ¿no? Más creo que a la mayoría les pasa que el abuelo le dice, anda, dile a tu abuela que se acuerda. Y en relación a la profesión, parece ser que los profesores adultos mayores recuerdan más que otros profesionales también y recuperan las palabras rápidamente. Sí. Igual que algunos economistas. No sé si ya estamos con variable profesión y género. Justamente, cuando uno trabaja en procesamiento léxico, las variables socioculturales son muy fuertes y por lo tanto pueden determinar los resultados. Dicho eso, quisimos obtener unos resultados lo más representativos de nuestra gente. Para eso, primero controlamos el sexo. Fue muy complejo encontrar hombres que quisieran participar en nuestro estudio, pero los conseguimos. Ya nos demoramos aproximadamente un año en toda la toma de muestra. Por lo tanto, tenemos aproximadamente 60-40, 70% mujeres, 40% hombres. Por lo tanto, logramos controlar hasta cierto punto, ¿verdad?, la variable sexo, porque sí hay diferencias que han mostrado, ¿verdad?, en algunos aspectos mejor rendimiento en recuperación de palabras en mujeres que hombres. Y por otra parte, en cuanto al nivel sociocultural, establecimos el criterio de 8 y 12. Miento, 6 y 12. ¿Por qué 6? Porque las personas de 80 años y más estudiaron, los que estudiaron obviamente, en el sistema antiguo. Y en el sistema antiguo la primaria era hasta sexto básico. Acá en Chile hasta el año 59, si no me equivoco. Por lo tanto, nuestras personas mayores, sobre todo el grupo de cuarta edad, tenía desde 6 años de educación formal en adelante, que es lo que nos declaraban ellos y ellas. Y teníamos solamente personas de tercera edad hasta, y algunos de cuarta edad, hasta lo que es 12 años de educación formal o cuarto medio. No trabajamos con profesores jubilados, universitarios, ni personas que hayan tenido educación universitaria, porque obviamente iba a aparecer un sesgo importante. Y la última parte, no sé cuál fue la última parte de la pregunta. Eso, bueno, esa es en realidad la respuesta. O sea, trabajaron con gente sin formación universitaria. Sin formación universitaria. Oh, impresionante. Sí, fue un trabajo logístico importante que tuvimos que... Una población de difícil acceso. Muy difícil acceso. Profesor. Tengo algunas preguntas con respecto a cómo controlan la frecuencia de las palabras. ¿Hay algún orden de español de Chile? Sí. Nosotros trabajamos con el SPAL, que es la base de verdad de la Universidad de Barcelona, que tiene algunas entradas, que tiene una opción de entradas fonológicas, ¿verdad?, para el español latino. Y por otra parte, bueno, cuando teníamos un poco datos de Chile. Sí. Y cuando trabajamos justamente con... Julián va a presentar mañana sobre eso. Sí. La diferencia de dialectos que hay. Justamente cuando tuvimos, en este caso ya la frecuencia absoluta, ¿verdad?, de las palabras, ya teníamos un stock aproximadamente de 1000 palabras que podían ser potenciales elegibles, y obviamente fuimos seleccionando, ¿verdad?, por criterio, ¿verdad?, del grupo, cuáles finalmente iban a quedar y que eran coincidentes de lo que nosotros pensamos que son adecuadas para nuestra lengua. Pero menos mal, por suerte, las diferencias siempre fueron muy marcadas entre alta y baja frecuencia léxica. Y la otra pregunta, sí. Con respecto a las tareas de edición léxica versus recuperación, son bastante distintas en la medición de la subcorrección, porque cuando ejecutas la edición léxica tienes que obviamente hacer una acción motora. Es que no pude nombrar eso. Y... No te recuperas simplemente mención, ¿no? O sea, sí. Recuperas. Sí. Articulan, digamos. Sí, exacto. Porque tú mencionaste en algún momento que había diferencias en los tiempos, pero las tareas son muy distintas. Sí, en ese caso nosotros, por ejemplo, como trabajamos con personas mayores para la tarea de decisión léxica, hicimos una variante. No trabajamos con respuesta motora, trabajamos con respuesta oral. Ah, bueno, eso no lo mencioné. Y claro, es que no alcancé a decirlo. Entonces fue la decisión léxica y la tarea de nombrado, que en estricto rigor es de reconocimiento, porque no hay un procesamiento profundo de lo que se hace. Las dos fueron, en este caso, con ejecución oral. La verdad es que buscamos, y básicamente esa decisión la tomamos porque las personas mayores tienen mayor dificultad motora, sobre todo las personas de cuarta edad. No sé si responden alguna. Para ir completando el tiempo de la próxima presentadora, agradecerle a la Universidad Vale, gracias. Voy a aprovechar.
Pues muy buenos días. La presentación que yo les voy a hacer hoy se titula Correlatos acústicos de las vocales en español hablado en Colombia. La producción del habla está compuesta por el nivel segmental y suprasegmental. Estos dos niveles, ambos niveles intercambian los parámetros de frecuencia fundamental, duración e intensidad. Sin embargo, la diferencia básica entre ambos niveles es que en el nivel segmental los rasgos forman una unidad reconocible en sí misma, mientras que en el nivel suprasegmental los rasgos se establecen en comparación con los segmentos en una secuencia. Hillis ya nos indicaba que el acento es un rasgo prosódico que enfatiza una unidad lingüística más allá del fonema, como por ejemplo la sílaba, los morfemas, sintagmas y también las oraciones. Por tanto, el acento se manifiesta como un contraste entre unidades acentuadas e inacentuadas. Ya hace casi 70 años, cuando Frey en el 55 llevó a cabo el primer estudio en relación con los correlatos acústicos del acento, lo realizó en inglés americano. Este estudio lo llevó a cabo a nivel perceptivo. En este estudio, Frey realizó modificaciones sistemáticas en la intensidad y ya en ese momento los principales resultados mostraron que la duración tiene una mayor influencia para juzgar el acento que la intensidad. El interés por conocer cuál es el correlato prosódico del acento ha incrementado en los últimos años, como lo evidencia la literatura. Por ejemplo, en este estudio que ustedes pueden ver en pantalla es un estudio de revisión en el cual los investigadores reportaron 110 estudios relacionados en 75 lenguas, relacionados con 75 lenguas. También los principales resultados mostraron que la duración fue el rasgo más confiable del acento a través de las diferentes lenguas. Este estudio fue llevado a cabo en el 2017, es decir, es un estudio reciente. En castellano, esta discusión sobre la importancia de los rasgos acústicos fue llevada a cabo por Navarro Tomás y por Contreras. Navarro Tomás en esos momentos puntualizaba que en nuestra lengua, es decir, en el español, el acento es de intensidad. Bien, desde esta perspectiva, algunos estudios, específicamente el profesor Martínez Cedrán y la profesora Fernández Planas, han indicado y han dejado claro que la influencia de los parámetros difiere en el nivel de la palabra y en el nivel de la frase. En este punto, quiero comentar que el trabajo que les presento se ubica en el nivel de la frase. Bien, en principio, en esta línea no existe evidencia concluyente sobre los relatos prosódicos del acento en oraciones en español. En términos generales, el propósito de este estudio es identificar la característica acústica más destacada de los parámetros de la prosodia en la producción del habla a nivel de la oración en el español hablado en Colombia. Quiero comentarles que a nivel metodológico he utilizado los datos del proyecto Ampere Internacional. Desde esa perspectiva, el trabajo que les presento está conformado por participantes de Bogotá, Medellín, Cali, Ibagué, Barranquilla, Pasto, y en cada una de las localidades se toma el habla de la zona urbana, de la zona rural, y en cada punto, en cada variable, hay una mujer y un hombre sin estudios, una mujer y un hombre con estudios en la zona urbana, y en la zona rural, una mujer y un hombre sin estudios. Desde esta perspectiva, en cada localidad hay 6 participantes, y como son 6 localidades, tenemos en este momento 36 participantes. En el estudio empleamos 2 modalidades, las declarativas y las interrogativas absolutas. En cada modalidad hay 3 tipos de estructuras. Tenemos las oraciones sin expansión, las oraciones con expansión en el sujeto y las oraciones con expansión en el objeto. Vamos a mirar rápidamente en qué consiste cada una. En las oraciones sin expansión,
el sintagma nominal y el sintagma preposicional no tienen un adjetivo y trabajamos en las tres tipologías acentuales: aguda, grave y esdrújula. En las oraciones con expansión, en el sujeto sí integramos en el sintagma nominal un adjetivo y seguimos conservando las tres tipologías acentuales. Finalmente, en las oraciones con expansión, en el objeto o en el sintagma preposicional también incluimos un adjetivo en el sintagma preposicional y conservamos las tres tipologías acentuales. Bien, la pregunta realizada anteriormente debe responderse basada en resultados estadísticos. El rasgo que prediga significativamente el acento a través de los diferentes sintagmas, tipologías acentuales y estructuras oracionales será probablemente el correlato que nosotros estamos tratando de identificar. Desde esta perspectiva, llevamos a cabo un análisis multinomial para observar cuál parámetro podría ser el correlato de la vocal acentuada. Para ello usamos la variable vocal con 3 niveles: pretónica, tónica y postónica, y también es importante anotar que la vocal tónica se tomó como la categoría de referencia. Para predecir el acento se usaron también 5 variables independientes, que son la intensidad, la duración y la frecuencia fundamental, como es lo esperable, y también analizamos la influencia del género y la modalidad. Bien. Se realizó un análisis por cada tipología acentual. Es decir, en las oxítonas observamos las oraciones sin expansión en el sintagma nominal, sintagma verbal y sintagma preposicional. En las oraciones con expansión en el sujeto hicimos el mismo trabajo, pero incrementamos con la expansión en el sintagma nominal. Y en las oraciones con expansión en el objeto hicimos el mismo trabajo que en las oraciones con expansión en el sujeto. Dentro de cada estructura se llevó un análisis dentro de cada sintagma. Lo mismo se llevó a cabo en la paroxítona y en las proparoxítonas. En términos generales, los resultados de la primera parte, es decir, de la oxítona, de las oraciones sin expansión, en el sintagma nominal, sintagma verbal y sintagma preposicional, nos mostraron los siguientes resultados relacionados, por ejemplo, con la frecuencia fundamental. En el sintagma nominal, la frecuencia fundamental indica o predice la vocal postónica. En el sintagma verbal, la frecuencia fundamental predice la vocal pretónica. Y en el sintagma preposicional, la frecuencia fundamental predice la vocal tónica. Es decir, que la frecuencia fundamental, dependiendo de en qué sintagma se halle, va a ser un tipo de predicción. Cuando nosotros tomamos la intensidad, encontramos que en el sintagma nominal la intensidad predice la vocal pretónica. Y en el sintagma verbal, la vocal predice la vocal tónica. Es decir, también, dependiendo del sintagma en el que esté, hace un tipo de predicción. Mientras que cuando nosotros observamos la duración se presente en el sintagma que se presente, siempre va a indicar una predicción hacia la vocal tónica. Muy bien. Cuando nosotros llevamos el mismo análisis en las oraciones con expansión en el sujeto, encontramos unos resultados similares en relación con la frecuencia fundamental, con la intensidad y con la duración. Cuando nosotros llevamos el análisis en las oraciones con tipología acentual oxítona y cuya estructura es con expansión en el objeto, encontramos unos resultados similares. Es decir, que quien muestra el patrón más claro de predicción es la duración hacia la vocal tónica. Aquí nosotros podemos concluirlo con lo siguiente. Nosotros podemos observar que la duración y la intensidad
como nosotros observamos, podemos observar con estas flechas, la duración y la intensidad predicen en algunos momentos de forma conjunta la vocal tónica. Incluso la odds de la intensidad suele ser mayor que la de la duración. Pero ¿qué sucede? Sucede que cuando ambos rasgos predicen la vocal tónica, aunque la odds de la intensidad sea mayor que la de la duración, no es un patrón que sea sistemático. El patrón de la intensidad para predecir la tónica no es tan sistemático como sí lo es el de la duración. Cuando hacemos el estudio en la tipología acentual paroxítona, encontramos el mismo patrón, y cuando llevamos el estudio en la tipología acentual proparoxítona, encontramos un patrón similar. Desde esta perspectiva, entonces lo que hicimos fue llevar a cabo un modelo general en el cual no estuviese, no separásemos ni por sintagma, ni por estructura oracional, ni por modalidad. Desde esta perspectiva, nosotros podemos indicar que es la duración quien mejor predice la vocal tónica en comparación con la intensidad y la frecuencia fundamental. Como conclusiones tenemos las siguientes. Los resultados muestran que la intensidad y la duración son rasgos predictores de las vocales tónicas. De acuerdo a la justificación del estudio, los datos estadísticos apoyan la hipótesis de la duración como correlato de las vocales tónicas, porque a través de las diferentes tipologías acentuales, estructuras sintácticas y modalidades, permaneció como el rasgo predictor para las vocales tónicas en relación con las vocales adyacentes. Y este resultado está de acuerdo con los resultados que se han encontrado en las 75 lenguas que en inicio les comenté. Muchísimas gracias. Buenas tardes, comenzamos la segunda parte de este primer día del encuentro de avances en la investigación de corrección y lenguaje. Le damos la más cordial bienvenida a la profesora de esta universidad, mi amiga Alejandra Olivares, que va a moderar. Les recordamos a los expositores que tienen 15 minutos para exponer, 5 minutos de preguntas. Gracias. Bien, muy buenas tardes. Damos inicio entonces a la segunda parte del día de hoy. Tenemos a un invitado, a Diego Alarcón, quien hoy día nos va a presentar las figuras retóricas que describen los mercados en la segunda y tercera carta de relación de Hernán Cortés, y él pertenece a la Universidad de La Serena, ¿no es cierto?, al Magíster de Estudios del Discurso. Así que, como decían, 15 minutos para exponer y después un breve tiempo para preguntas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, primero que todo, saludar a todos los presentes, las presentes. Como se mencionó, mi ponencia trata acerca de las figuras retóricas que describen los mercados en la segunda y tercera carta de relación de Hernán Cortés. Bueno, acerca de los estudios cortesianos, se puede decir que se han abordado desde diferentes disciplinas, ya sea antropología, historiografía, pero yo decidí hacer esta investigación en base al discurso retórico del conquistador español. Los estudios previos que podemos encontrar de los documentos de Cortés son el del doctor Astorga Poblete, quien habla acerca de la temporalidad y espacialidad, que son conceptos que manejaban los nativos producto del plano de Nuremberg de 1524, y el estudio de Arancil, quien habla acerca de las características del héroe en la literatura y las asocia con esta imagen heroica que trata de plantear Hernán Cortés en sus documentos cortesianos. También quiero destacar los estudios previos que se enfocan en la retórica de las cartas de relación. El primero de Blázquez, de 1985, quien habla acerca de la narrativa de Hernán Cortés y cómo el conquistador va narrando los procesos por los cuales va pasando a medida que descubre la nueva tierra. Y uno de los estudios más importantes, a mi parecer, es el de Zambrana en el 2007, quien hace un análisis retórico de las descripciones
de la ciudad para poder caracterizarla. Sin embargo, este estudio, a mi parecer, se queda un poco corto, producto del tamaño que puede traer un artículo de investigación. Bueno, dentro de los estudios que se enfocan en la dimensión retórica, como mencioné antes, se centran en descripciones generales que hace el conquistador, y producto de estas descripciones generales es que nace esta investigación, que básicamente trata de identificar los recursos retóricos que utiliza para poder describir un lugar en concreto, ya sea en este caso los mercados que iba descubriendo en su travesía, que para Cortés tienen una importancia sumamente grande, debido a que Cortés piensa los mercados como centros políticos y sociales donde ocurren la mayoría de las cosas, de las interacciones tanto de los nativos como de los españoles. Bueno, pasando al marco teórico, no quise hablar tanto de los documentos cortesianos en sí, porque da para largo y tendido. Entonces quiero hablar de lo que me atañe principalmente en esta investigación, que son las figuras retóricas. En torno a las figuras retóricas, se ha teorizado en numerosas ocasiones, principalmente desde la literatura, y todos llegan al consenso de que el uso de figuras retóricas logra provocar un efecto estilístico en quien recibe esta figura retórica a través del discurso. Uno de los primeros antecedentes acerca de figuras retóricas es Aristóteles, quien considera que las figuras retóricas moldean el discurso de los oradores acorde al propósito que tengan estos, ya sea persuadir o ya sea causar un efecto estilístico en las personas que reciben el discurso. Ya, producto de esta constante teorización en torno a lo que son las figuras retóricas es que surgen los manuales de retórica, los cuales sirven de apoyo para estudiantes de literatura, para docentes, para quienes quieran hacer análisis literario. Y uno de los manuales principales, y que es la pieza angular de esta investigación, es A Handlist of Rhetorical Terms, de Richard Langham, que básicamente es un manual que recopila cerca de 1000 términos y que datan desde la antigua Grecia hasta hoy. En base al texto de Langham es que establecí una matriz donde se describen y ejemplifican lo que son las figuras retóricas más importantes para lo que es esta investigación. Aquí está la matriz, voy a pasarla súper rápido, por producto de tiempo. Las figuras retóricas que yo consideré importantes para esta investigación son el adínaton o adinata, la energía, la pragmatografía, la prosopopeia, el símil, el sinécdoque, la tautología y la topografía. En las descripciones, en el adínaton, por ejemplo, Langham define el adínaton como una confesión de que las palabras me fallan. Y es ahí donde también decidí ubicar un ejemplo que, bueno, básicamente traducido al español podría ser como: ni aunque tuviera 100 bocas, cada una con una lengua muy elocuente, podría justificar lo que son mis sentimientos hacia ti, o podría hacer justicia a lo que son mis sentimientos hacia ti. Entonces, bueno, esta matriz sirve más que todo para poder ejemplificar las figuras retóricas que se identificaron posteriormente en la investigación, y también para dar una descripción de cada una de ellas. Junto con estas figuras retóricas, dentro de todas las que tratan en el manual de Langham, el autor propone una serie de categorías de lo que son las figuras retóricas, que fue ideada por él, y que también ayudaría a mantener un orden dentro de lo que son las figuras retóricas que detalla en este manual. Me parece que la imagen está por acá, no sé si se proyectará también. Sí, aquí está. Bueno, estas son las categorías de figuras retóricas de Langham. Esta especie de mapa conceptual es elaboración propia. Y ahí pueden ver que las categorías de las figuras retóricas que él utiliza son adición, sustracción o sustitución, amplificación, apelar a lo emocional, balance, antítesis o paradoja, brevedad, descripciones para caracterizar un objeto o un entorno o para caracterizar una situación, ejemplo, alusión o mención de la autoridad, repetición, sustitución metafórica, juego de palabras, técnicas de argumentación y usos del lenguaje, ya sea de carácter no gramatical, de carácter inusual o de carácter ilógico. Bueno, estas 11 categorías sirvieron de mucha ayuda para poder establecer el análisis posterior de los datos.
Bueno, en los aspectos metodológicos también avanzaré rápido. Las preguntas de investigación, la primera y la más importante es cuáles son las figuras retóricas que se identifican en las descripciones que Hernán Cortés redactó sobre los mercados en su segunda y tercera carta de relación. De esa pregunta se decantan dos preguntas más, que es teniendo en cuenta las 11 categorías de figuras retóricas propuestas por Langham, que las que vimos anteriormente. ¿Dentro de qué categorías de figuras retóricas se pueden encasillar las utilizadas por Hernán Cortés para describir los mercados en la segunda y tercera carta de relación? Y la siguiente es cómo se diferencia el uso de figuras retóricas que utilizó Hernán Cortés en las descripciones de los mercados en su segunda y tercera carta de relación. El diseño de investigación, yo decidí irme por un enfoque cualitativo, con un diseño descriptivo e interpretativo. La justificación del diseño descriptivo es porque primero se describieron las categorías de análisis y posteriormente se interpretaron los resultados obtenidos posterior del análisis, que básicamente se interpretaron los resultados que nos dio el análisis posterior. Ya, en cuanto a la muestra de esta investigación consiste de 12 descripciones de los mercados que Hernán Cortés redactó de la segunda y tercera carta. Son 5 descripciones que se seleccionaron de la segunda carta de relación y 7 que se seleccionaron de la tercera carta de relación. El tamaño de esta muestra se justifica que sea más bien acotado, porque es lo que requiere un análisis retórico, ya que como indican Gómez y Muñoz, establecen que para garantizar que este tipo de análisis se pueda realizar de manera correcta, hay que considerar una muestra que sea acotada para que los resultados puedan ser útiles para la investigación. Aquí un poco de la cronología por lo que pasó la muestra. Anteriormente eran 48 descripciones y se acotó a 12 fragmentos de descripciones. El proceso de selección de estos fragmentos se dio más que todo porque tenían que cumplir con la norma autoimpuesta que debían tener para formar parte de la muestra, ya sea tenía que tener como foco principal los mercados, y los mercados no debían ser un objeto o un lugar en el cual solo suceden cosas. Por ejemplo, aquí hay uno de los fragmentos descartados que dice: el día que partí me salí fuera a una plaza que está en la tierra firme junto a esa ciudad, que es donde los naturales hacen sus mercados. Entonces aquí los mercados toman un segundo plano y por eso se descartó. En cuanto al análisis de los datos, bueno, en primer lugar se elaboró una matriz de análisis que yo denominé matriz de identificación de figura retórica, en la cual se dispone el fragmento o la descripción de los mercados, la figura retórica identificada y una descripción de lo que es esta figura retórica acorde al manual de Langham. Y posterior a eso se adjuntó una matriz de datos complementaria donde se disponen el total de figuras retóricas identificadas y las figuras retóricas identificadas de distinto tipo. Aquí pueden ver un ejemplo. Hay el fragmento que dice: hay en esta ciudad un mercado que cotidianamente, todos los días, eso es una tautología debido a la, producto de las definiciones de Langham, y la definición de la figura retórica identificada, que también está en el manual de Langham, menciona que una tautología es una repetición de una misma idea pero en diferentes palabras, como se puede identificar aquí: cotidianamente, todos los días. Ya. Una vez se analizaron los datos en la primera matriz, se elaboró una segunda matriz de análisis denominada matriz de categorización de figura retórica, en la cual se dispone nuevamente lo que es el fragmento, la descripción del mercado, la figura retórica identificada en el fragmento y la categoría de figura retórica a la cual pertenece, acorde a las 11 categorías de figuras retóricas que se proponen en el manual de Langham, las que vimos anteriormente en la imagen. Bueno, aquí en el fragmento: al cabo de la calzada que va a dar al mercado de Temixtitlan, que es una plaza harto mayor que la de Salamanca. Aquí yo consideré que era un símil, puesto que es un ejemplo, ilusión o citación de una autoridad, que es básicamente comparar o hacer alusión a una figura conocida. Resultados y discusión. Bueno, luego de analizar los 12 fragmentos seleccionados, pudimos encontrar lo siguiente. En la primera tabla, la que está así, encontramos que hay
un número más variado de figuras retóricas. Hay pragmatografía, hay energía, hay adinato, prosopopeya, y encontramos que hay un total de figuras retóricas de 9 que se pudieron identificar y un total de 7 figuras retóricas distintas. En comparación con los resultados de la aplicación de la matriz de la tercera carta de relación, que hay un número menor de variedad, porque hay 6 de pragmatografía, 3 de topografía, 3 de energía y solamente un símil. Si bien se identificaron más, porque se identificaron un total de 13 figuras retóricas, la variedad es donde disminuye, ya que hay un total de 4 figuras retóricas solamente, que son distintas. Bueno, aquí se presenta el mejor detalle. Hay un contraste entre la segunda carta y la tercera carta. La segunda carta tiene mayor variedad de figuras retóricas identificadas, mientras que la tercera carta tiene un mayor número de figuras retóricas identificadas. Esto tiene que ver mucho con el contexto de producción de las cartas, puesto que en la segunda carta de relación Hernán Cortés aún está en la expedición, y en la cual descubre y describe a la misma vez para la corona española lo que él va viendo, y básicamente que son los nuevos mercados por los que pasa a través de su expedición. Y ya en la tercera carta Hernán Cortés ya está asentado en Tenochtitlan y ya se quiere hacer con la ciudad. Por lo tanto, encontramos un total de figuras retóricas que son más narrativas en comparación con las figuras retóricas que se encuentran en la segunda carta, que son más de descripción o que donde hace comparaciones. Entonces ahí se puede ver el contraste, que la segunda carta más bien tiene un uso más retórico, mientras que la tercera carta de relación tiene un uso más narrativo. Bueno, posteriormente se distribuyeron las figuras retóricas identificadas en los fragmentos y bueno, se categorizaron dentro de las 11 categorías postuladas por Langham, que se revisaron anteriormente. En la primera tenemos una mayor variedad, como se vio también con anterioridad, ya que hay repetición de cláusulas, frases e ideas, sustitución metafórica, hay descripciones y hay técnicas de argumentación. Mientras que en la tercera carta se dan solamente descripciones y un ejemplo, alusión o mención de una autoridad. Bueno, se visualiza de mejor manera el contraste que vimos en relación con la segunda y tercera carta al describir los mercados. En la segunda carta, a pesar de que haya una tendencia al uso de figuras retóricas de categoría descriptiva, hay 2 figuras retóricas que son de categoría de sustitución metafórica. Lo que Zambrana describe como una puesta en escena de Cortés para comparar la zona en la cual él va descubriendo, y también para poder comparar el discurso urbanístico de Occidente, ya sea España básicamente, con lo que él está descubriendo en ese momento, que es México. Y se identifica una figura retórica de categoría argumentativa, lo que nos da indicios de que Cortés puede haber tenido nociones de persuasión. Y estos indicios no son sacados de la interpretación, sino que tienen una justificación en Bernal Díaz del Castillo, que es un estudioso también de los documentos cortesianos y contemporáneo, me parece, a Cortés, y que nos oyó decir que el conquistador español había estudiado una carrera en leyes antes de comenzar su formación militar. Entonces aquí podemos ver que el uso de técnicas de argumentación nos indica que Cortés en efecto pudo haber tenido una formación académica. Bueno, por otro lado, en la tercera carta, como se mencionó anteriormente, se repite esta tendencia por las categorías descriptivas de figuras retóricas, ya sea para enfatizar los sucesos por los que está pasando Hernán Cortés, como por describir los sucesos en el cual ocurren básicamente los acontecimientos, que sería el mercado de Tlatelolco en el centro de Tenochtitlan. A través del uso de figuras retóricas encasilladas en la descripción descriptiva, lo que le permite a Cortés describir, y también podría ser llamado a narrar, de manera detallada las batallas por el control de la ciudad de Tenochtitlan. Bueno, como conclusión, las cartas de relación de Hernán Cortés, en específico la segunda y la tercera, llevan consigo una amplia dimensión retórica que vale la pena ser estudiada, ya que no se ha estudiado a profundidad. Siempre son elementos que caracterizan a Cortés, pero que no caracterizan su discurso.
Y también encontramos una variación en lo que podría ser el propósito de estos documentos, ya que la segunda carta describe los mercados con un carácter enteramente retórico. Esto es para dar una imagen de grandilocuencia de lo que son los mercados, mientras que la tercera carta los describe con un carácter tanto retórico como narrativo, yo diría más tirado a lo narrativo, ya que, como dije anteriormente, narran los sucesos y las batallas que ocurren ahí. Ya. Y otra conclusión es que se destaca la dificultad que tuvo realizar esta investigación, en primer lugar por la carencia de un apartado metodológico que existe en las investigaciones que toman como objeto los documentos de Cortés, ya que usualmente son análisis de corte literario y no son análisis que, bueno, básicamente estudien el discurso de Hernán Cortés. Las posibles aportaciones de esta investigación en torno a las cartas de relación de Cortés pueden ser de carácter retórico, pueden ser de carácter discursivo e inclusive pueden ser de carácter metodológico en relación al punto anterior, ya que, como mencioné, no existe una metodología dentro de los estudios cortesianos. Entonces, esto puede que haya sido un primer paso hacia hacer quizás más metódicos los estudios al discurso de Hernán Cortés. Y la continuación de esta investigación es un proyecto de tesis en la cual se comparan los discursos en torno al mercado de Tlatelolco, esto desde la perspectiva de los conquistadores, ya sea Hernán Cortés, de los nativos y de los religiosos que después fueron a hacer misiones ahí en México posterior a la conquista de México. Aquí está el apartado bibliográfico. Muchas gracias por su atención. Tenemos tiempo para una pregunta. ¿Sí? Si hay alguien en el público que quiera hacer alguna pregunta, por favor, sí. Adelante. Bueno, en primer lugar, felicitar al investigador por el trabajo que nos ha expuesto. Más que una pregunta, no sé, colaborar, creo, en parte para el trabajo de tesis, que podría ser una extensión de la mirada del modelo retórico a un modelo clásico que es el de Julio César en el comentario de la Guerra de las Galas, que probablemente lo tuvo consciente o inconscientemente Cortés y en general los conquistadores de América, también Valdivia, como referente para ser héroes y narradores de sus propias hazañas. Creo que hay muchísimas coincidencias en el sentido de la finalidad, pero también en la estructura del discurso. Eso a modo de aporte para... Sí, muchas gracias por el aporte. Sí, en efecto, me falta ampliar el marco teórico, y qué mejor que con algo tan importante como son los modelos clásicos y después guiarlos hacia los modelos más nuevos que tienen que ver con el uso de la retórica. Muchas gracias por su comentario. Bien, nos queda todavía un minuto para si alguien más quiere hacer alguna consulta, por favor. Quiero saber si las frases de la figura retórica algunas son propias de él o son creaciones. Las figuras retóricas que utilicé, las de Cortés, las que utiliza él, yo creo que sí, yo creo que se justifica el uso de figuras retóricas, como mencioné. Hay muchos comentarios que mencionan que Cortés tuvo una formación académica, especialmente en la Escuela de Leyes, que es donde deben haberle enseñado acerca de retórica Horacio, sobre todo Horacio. Entonces, pero sus escritos estaban dirigidos a una audiencia específica. Claro, sí estaban dirigidos al rey Carlos V. Entonces, producto de ese escrito se puede interpretar que sí tuvo una formación retórica. Y la escritura, a mi parecer, funciona de esa manera, como quizá uno escribe sin pensar en los aspectos más formales, como el uso de figuras retóricas, pero debe haber tenido mucha influencia de los retóricos clásicos. Gracias. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Agradecer.
agradecer la exposición de Diego Alarcón. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y gracias. desde ahora invitamos a Jorge Gutiérrez para que pueda pasar y poder presentarnos el tema que ha preparado para hoy acerca del uso desinformativo de algoritmos y bots en el proceso constituyente chileno, sus consecuencias en la argumentación, la cognición y el voto político. Jorge Gutiérrez también pertenece a la Universidad de La Serena, así que lo dejamos aquí con su presentación. Muchas gracias. Al igual que se le señaló al expositor anterior, tiene 15 minutos para exponer y después tenemos la posibilidad de un par de preguntas. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la asistencia acá, la presencia y también a quienes están de manera virtual. También felicitar en general a la Universidad de La Serena, a la Facultad de Humanidades también por jugársela por pensar este tema. Muy contento igual de que hayan estudiantes de pregrado. Ojalá yo cuando estaba en pregrado hubiera participado de más instancias como esta, así que felicitarles. Como esto es de avances de la investigación, yo debo decir que esto es una investigación, si bien ya lleva algunos meses, quizás ya se va a cumplir un año, es muy incipiente en relación a algunas de las cuales ya he presenciado acá, así que bueno, les pido esa comprensión del caso también en relación a la misma temática, que es bien abierta en el sentido de que todavía es una cosa que está pasando. Bueno, un preámbulo en el sentido del título. Inicialmente debo decir que el título era bastante grande cuando lo envié, así que les aviso que dejé afuera, por ahora, en esta etapa, el tema de los bots, porque me di cuenta que era como otro mundo, un poco que se hacía muy inabarcable para presentarlo ahora, pero sobre este título grandilocuente todavía se conserva gran parte de lo que me gustaría decir. En ese sentido, sí me gustaría tratar el tema del uso desinformativo de los algoritmos en el proceso constituyente chileno específicamente. Así que por eso también me da mucha alegría de que haya aquí personas que son de otras fronteras, digamos, así que también podemos conversar ese tema en específico. Me da mucha alegría por eso. En ese sentido, señalar igual que, claro, yo había puesto sus consecuencias en la argumentación, la cognición y el voto. También me di cuenta que llevar esta investigación al tema del voto igual se hacía un poco difícil, entonces me traté de ceñir más al tema de la distorsión en lo relativo a los esquemas argumentativos, más que nada, cómo distorsiona este uso desinformativo de los algoritmos en específico la argumentación, de cómo puede ser un elemento distorsionador de la argumentación política que claramente podría llegar a tener las consecuencias en el voto en la democracia representativa. Cosa que igual hacer ese nexo es otro paso, así que les pido las disculpas del caso. Había preparado un textito pequeñito que lo voy a tratar de leer lo más rápido posible, pero antes señalar que esta investigación está enmarcada en una investigación un poquito mayor mía que tiene que ver con cómo caracterizar el rechazo en Chile de la primera propuesta. Entonces ya obviamente llevo quebrándome la cabeza un año con eso y partí el año pasado, en septiembre, octubre, hubo 2 encuentros, entre septiembre y enero del 2023 hubo 2 encuentros en los que pude presentar los primeros pasos en esto. Uno fue un encuentro de Filosofía y Humanidades del CEICSO, el Centro de Historia y Ciencias Sociales, que muchas de sus personas son de acá de la región, entonces generalmente a veces hacen encuentros acá.
Y ahí pude también exponer unas primeras tentativas sobre cómo caracterizar el rechazo. Si queda tiempo puedo también ahondar un poquito en eso, mi idea de cómo eran las principales características a nivel conceptual de lo que fue el rechazo, y también pude presentar esto en el encuentro interuniversitario de estudios de género el año pasado de la red de estudios de género de la región de Coquimbo. Y ahí me la jugué por ya tomar uno de los elementos de lo que yo creía que era el rechazo, que era esquematizar el rechazo como un no patriarcal. No quiero decir mucho más para ahondar en lo que vine hoy día a esto. Y otra oportunidad que pude presentar esto también, pero la pata que no tiene que ver con algoritmos, fue ahora recién que vengo llegando de Santiago, del Congreso Nacional de Filosofía en Santiago. Entonces ahí me aboqué más que nada a unir rechazo y golpe. Era la temática del Congreso Nacional de Filosofía de este año fue memoria. Entonces ahí me fui de tesis en relación a poder hacer un nexo posible entre rechazo y golpe, más que nada. Solamente digo eso para poder señalar como la base de lo que venía haciendo esta investigación. Y todo eso decantó ahora en esta pata que tiene que ver con algoritmos y uso desinformativo del algoritmo en el proceso constituyente chileno. Más que nada le traía esa diapositiva hecha con un jueguito para infancia que se llama ABC Ya. Es un juego que está en internet. Esto no es una gran aplicación así como muy sofisticada, es un jueguito que está en internet como que se ponen palabras para que la infancia puedan aprender a hacer nubes de palabras. Entonces por eso tiene estas características. Más que nada como una aproximación para que ustedes también vayan haciéndose algún tipo de idea. Quiero leer muy rápidamente una página, un breve texto que tenía preparado yo como para poder señalarle pero no, aquí lo tengo. Bueno, no lo tenía aquí en el computador. Aquí lo estamos. Perdón. Bueno, este sería a grandes rasgos un análisis del uso desinformativo de los algoritmos en el proceso de deliberación constitucional chileno. Sería un cruce crítico, al menos entre dos paradigmas y sus definiciones. Por un lado, la conjunción de concepciones del mundo de la automatización cibernética con, por otro lado, algunas concepciones del mundo de la pragmática, por ejemplo, o de la argumentación y la cognición, específicamente, por ejemplo, en la deliberación política y en el sustento del voto en la democracia representativa. Algunos de los principales postulados nacieron, obviamente, a partir del 4 de septiembre del 2022, en lo que se podría llegar a ser un nexo con lo que fue el Brexit. El Brexit en el proceso de Gran Bretaña, también lo que ocurrió en Colombia, lo que ocurrió en Estados Unidos. Podríamos enumerar algunos otros casos, pero los más comunes son el Brexit, lo ocurrido en Estados Unidos con Trump y también el proceso plebiscitario en Colombia. Luego, también creo que tiene esto, sí o sí, mucha relación acá en Chile con el contexto de la conmemoración de los 50 años del golpe. Entonces, cualquier cosa que se pudiera decir sobre este uso desinformativo de los algoritmos también se ve entreverado por esta conmemoración que se ha dado acá también en Chile, y esto abre otras nuevas preguntas también, que son reflexiones que podemos hacerla hoy día. Por ejemplo, ¿cuál es la relación entre rechazo y en contra hoy día? ¿Cuál va a ser los posibles nexos que se van a poder hacer entre lo que es el rechazo y los tipos de en contra hoy día? En este sentido, las alarmas se prendieron desde que hubo el primer plebiscito. Congresistas de Estados Unidos mandaron varias cartas de alarma en relación a los algoritmos de Meta o X. O, por ejemplo, aquí en Chile se vieron propuestas falsas de constitución circulando, folletos falsos de circulación nacional, que demostraban ya un uso desinformativo, ya sea por medio de la esfera del algoritmo, ya sea por estas cosas más análogas como un folleto,
estaba ocurriendo a dos niveles esa desinformación también. Bueno, también la idea sería estudiar y problematizar el proceso constituyente desde la perspectiva específicamente del uso de plataformas y redes sociales, aplicaciones cibernéticas, en lo que tiene que ver específicamente con los algoritmos de cada plataforma. Eso me interesa poder cuestionar. Por eso estas palabras que yo les puse acá, ya veo que me quedan aproximadamente 6 minutos, así que voy a ir como un poquito más rápido. Bueno, para hacer como una introducción a la problemática también yo ponía esas palabras, pero así como que las que yo más destacaría serían desinformación, por ejemplo, y sistemas DAP. Ya yo parto de esa base de la conceptualización de lo que sería desinformación en relación a, por ejemplo, diferenciarla de misinformation o fake news o lo que se puede llamar mentira, por ejemplo. Yo les recomendaría mucho, y es la noción que yo estoy utilizando, la emanada, por ejemplo, de la Comisión Asesora contra la Desinformación, emanó el primer informe donde hace una serie de definiciones y también hace un estudio del fenómeno de la desinformación respecto específicamente a la inteligencia artificial. Y, bueno, da varias definiciones de la Real Academia de la Lengua, de la OCDE, de Naciones Unidas, Comisión Europea, etc. Pero en específico, lo que caracteriza la desinformación, por ejemplo, en relación a la misinformation, es la intención explícita del engaño. Es la intención explícita de la tergiversación, por ejemplo, de un esquema argumentativo. Es, a diferencia de la misinformation, que puede ser sin intención, la desinformación tiene una cuestión de intencionalidad. Por eso, a mí me interesa plantearlo desde la perspectiva del uso, de la ética, del uso, el uso ético de la inteligencia artificial en lo que respecta al proceso constituyente. También hay un glosario muy bueno de mercenarios digitales que también hace hincapié en diferenciar desinformación, fact-checking, mentira, bots, cuentas anónimas, redes, etc. También ahí hay una definición bastante buena de desinformación. Pero ambas definiciones están jugando en el campo de la intencionalidad de causar una tergiversación o una confusión argumentativa. Entonces, eso por un lado. También me gustaría recalcar ahí sistema TAP, que es una noción que estoy sacando de Flavia Costa, una filósofa de la técnica o la filosofía de la técnica argentina, que junto a su grupo, ya tiene un grupo con quienes investiga el tema de la inteligencia artificial, ha ido planteando esta idea del sistema DAP, que sería la relación entre dato, algoritmo y plataforma. Ese sería como un sistema de sociabilidad que genera sociabilidad a través de la conjunción de la Big Data, del algoritmo y de las plataformas, de las apps o plataformas de sociabilidad cibernética. También importante recalcar de las palabras que yo puse aquí la idea de posverdad, que entre otras personas, por ejemplo, bueno, Matthew d'Ancona, yo siento que está bien fortalecido él, entendiendo la idea de posverdad. Realmente me gustaría señalar que para él, por ejemplo, la era de la posverdad estaría marcada por el año 2016, que sería el suceso del Brexit. Entonces, para él, por ejemplo, ya estaríamos transitando en la era de la posverdad, que ya sería diferente, por ejemplo, a los planteamientos del mismo Nietzsche, por ejemplo, ya no sería una visión, por ejemplo, nietzscheana de más allá del bien y del mal en sentido extramoral, por ejemplo, sino que ya estaríamos en un momento en el que no importaría conseguir la verdad, sino que incluso lo que importaría sería cómo se distorsiona incluso. Entonces, eso caracterizaría también la idea de la era de la posverdad también. Una palabra importante que sustenta un poco esto de la relación entre uso desinformativo del algoritmo en el proceso constituyente sería también, por ejemplo, la idea de infocracia, y aquí hay una discusión posible que hacer. Gente como Byung-Chul Han también ahí podríamos decir está hablando de infocracia.
libros como La crisis de la narración, un libro reciente, o No Cosas o Infocracia, podrían también ser discutidos en el sentido de que hay una idea de que, por ejemplo, el subtítulo de Infocracia es La crisis de la democracia. Pero ahí hay una idea rondando de que habría una vorágine de informaciones que hacen que la democracia entre en crisis. Y ahí también se podría discutir esa idea de que en realidad hay una confianza en eso de que hubieran pura información y no habla nada del uso de qué sería la desinformación, por ejemplo. Ahí habría mucha discusión que hacer, ¿ya? A esa idea, por ejemplo, de posverdad o infocracia. Brevemente, me gustaría cerrar, por tema de tiempo obviamente, que el tecnocapitaloceno, esa palabra que aparece ahí, bueno, es una combinación entre lo que se dice que sería tanto el capitaloceno como el tecnoceno. También Flavia Costa ahí rondando, sería una nueva era geológica donde la tecnología y en relación al capitalismo también estaría jugando un rol importante. Y bueno, para ir cerrando, me gustaría solamente señalar algunas tentativas de cómo poder hacer ya una real bajada de esta investigación, ya como para ir al callo. Esto es como una propuesta, digamos. Hay el caso en Chile, Instagis, el caso de una empresa que usa datos, algoritmos y las plataformas, los datos públicos como privados, para poder tener incidencia en campañas publicitarias y políticas. Un ejemplo muy estudiado, muy posible poder verificar todo esto ahí en Instagis o en Rebaño Producciones, una productora chilena que incluso hasta el día de hoy está siendo financiada por organismos públicos, estatales, gubernamentales en Chile. Todavía sigue funcionando Rebaño Producciones y fue catalogada de hecho como una máquina de desinformaciones en Chile, una máquina de creación de fake news, aunque ahí la idea de fake news no sé si es tan precisa ahí, pero también hay Rebaño Producciones. Y como idea, como tentativa, yo diría que el modo como más práctico de poder hacer un uso de esto sería analizar como corpus todas las frases desinformativas que circularon a través de redes, a través de los algoritmos de diferentes redes, por tema. Por ejemplo, podríamos ir por tema. Te van a quitar la casa, te van a quitar los fondos, vas a perder el trabajo, los derechos laborales, vas a perder esto, lo otro, el miedo a lo plurinacional, el miedo a esto. Pero se podrían sacar algunas grandes conclusiones, por ejemplo, todo en base al miedo. Muchas frases simples, muy simples, sintácticamente muy simples, pero todas apelando a te van a quitar algo, por ejemplo, y al miedo. Y después hacer el ejercicio, ir artículo por artículo, desinformación por desinformación, ir al artículo. Y ahí es un buen ejercicio, una propuesta. En eso estoy ahora, yendo artículo por artículo a la propuesta, ir calificando dónde está la desinformación específica, pero es una tarea que podemos ir por temática, podemos ir por salud, por educación, por casa, vivienda, obras públicas, etc. Y bueno, creo que ya me pasé 2 minutos, sí, perdón, les pido disculpas. Y bueno, quedan muchas cosas ahí, pero es como les decía, una investigación que está como decantando en esto, que viene desde una caracterización del rechazo. Y bueno, muchas gracias, perdón por pasarme unos minutos. Agradecemos la presentación de Jorge Gutiérrez y al igual que con el expositor anterior, tenemos la posibilidad de generar preguntas, comentarios. Adelante. Ahora me toca hacer preguntas, la parte buena. Bueno, primero felicitarte. Creo que es un trabajo complejo que viene a instalarse en el mundo, como también la inteligencia artificial desinforma, y develando el poder detrás de la inteligencia también, que de alguna forma, Marco lo planteaba antes, estas ideologías que están atrás y que sustenta y que financia estos motores de búsqueda, ¿no? Eso me parece que es una tarea bien titánica, pero sí hay investigadores en Italia muy avanzados en la temática, y en Chile quiero mencionar a los profesores Santander y Alfaro de la Universidad Católica de Valparaíso, quienes han ido analizando y precisamente en estas campañas de odio, ¿no? De dónde nacen y a dónde van, y de dónde nacen y de dónde son financiadas. Y ellos lograron comprobar que el señor Melnik
fue el que financiaba y lanzaba estas campañas de odio que han hecho tanto daño. Entonces, me parece interesantísimo felicitarte. Creo que es un desafío hoy día para tener herramientas para poder dilucidar desde dónde viene el poder y cómo precisamente a través de estos discursos, sin argumentos, desde la emocionalidad, y podemos ver a Melnik como un fenómeno que no es un loco como lo quieren pintar, sino que es ideado de manera científica campañas para desinformar y para producir terror. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Parece que usted hay... Sí, creo que hay otra pregunta, por favor. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va a cómo se puede caracterizar esa intención o cómo se puede evidenciar la intención en el discurso de la desinformación. ¿Cómo se puede hacer? Muchas gracias. Sobre también, gracias por el dato de Santander y Alfaro. La verdad también yo podría resaltar a Andrés Maximiliano Tello, que es un estudioso chileno muy riguroso, que él ya entra a la temática también del colonialismo digital, que es una de las cosas que también me interesaba con la ponencia del doctor que presentó primero. Yo le comenté también que yo veía como esa trampa igual en estas ideologías lingüísticas que rodean a la inteligencia artificial. Por ejemplo, el esconder su participación en los procesos de neocolonialismo hoy en día, en que hay ciertos países en que, claro, son consumistas de la inteligencia artificial, pero internamente participan del proceso no de la misma forma que algunos países, por ejemplo, primermundistas. Y hay una ideología lingüística también que rodea la inteligencia artificial que esconde ese proceso. También estoy de acuerdo que, Melnik es una persona que ha venido estudiando este tema hace rato, el tema de las cosas cibernéticas, y también él está muy metido en esto, efectivamente estoy de acuerdo, específicamente en dónde estaría este engaño. Yo esto no lo pondría del lado de la persuasión, sino, y ahí respondiendo a la pregunta suya también, en relación específicamente, esto se podría ir comprobando artículo por artículo desde la perspectiva de la distorsión del esquema argumentativo y desde la intención del engaño. Por ejemplo, no solamente hay un documento bastante interesante, por ejemplo, del diario El Mostrador, el Ciudadano, que sacó un texto que se llama La Constitución de las Fake News, por ejemplo. Ese es un buen elemento que ayudaría, por ejemplo, a introducirse para poder hacer una categorización temática por tema. Uno se podría ir organizando por tema. Por ejemplo, los derechos laborales, por ejemplo, y centrarse en ese tema, el derecho laboral. ¿Cómo se dijo que se iban a perder derechos laborales individuales en la propuesta anterior? Siendo que no era así, y se puede ir al artículo y ver que no era así. O cómo se puede ver en los ejemplos cuando decían que la educación subvencionada iba a desaparecer, y se puede ir al artículo y darse cuenta que eso era una desinformación con una motivación engañosa. En ese sentido lo estoy diciendo, con la idea de poder tergiversar el contenido del articulado de la propuesta, y se podría ir tema por tema, el tema de la vivienda, el tema de la educación, el tema de la salud. Hay múltiples ejemplos. Y en relación a claro, por último me gustaría recomendar, además de el informe que emanó la Comisión contra la Desinformación, recién hubo una cumbre mundial de altas autoridades aquí en Chile que también emanó un informe y hace hincapié justamente en este tema de la ética, que es un tema abierto, es un problema que tiene que ver en específicamente lo que nos atañe aquí con el uso del engaño. El engaño aquí es un tema ético central, cómo se distorsionan los esquemas argumentativos, y que eso después tiene su consecuencia en el desbaratamiento de la democracia representativa. No sé qué más puedo decir, pero yo podría proponer eso, más que nada, ir por temas, estudiar ejemplos de desinformaciones y comprobar dónde está la distorsión artículo por artículo. Eso es una cosa en la que estoy ahora en este momento trabajando.
Muy breve, disculpe, hay una consulta de la profesora Valeria Colella que está conectada. Un minuto para la respuesta. Y ya estamos en el Quisiera tiempo ya. consultar el valor de las cuentas verificadas como una posible solución a la desinformación, algo similar a lo que ocurre con los revisores de Wikipedia. Sí, yo creo que podría ser una alternativa a las cuentas verificadas. Ahora eso también se usa para poder después... Bueno, nada de lo que es gratis, estas aplicaciones que son gratis, nada es gratis realmente, porque ahí está el colonialismo de datos también, porque hay alguien que siempre está ganando ahí, pero eso de la cuenta verificada también se está usando para que estas mismas redes sean privativas, ya no sea una cosa tan libre, pero también tiene sus complejidades. Que fuera libre tiene sus complejidades, que fuera verificado. Después las aplicaciones se ponen como de pago, se ponen a poner más restricciones, lo cual también es bastante complejo. Yo creo que tiene sus pros y en contra. Al menos yo vería eso. Gracias. Estamos en el tiempo. ¿Sí? Al café. No, la pregunta para sí. No, agradecer el tema, es muy interesante, bastante actual también, nos deja con muchas preguntas, pero las podemos seguir conversando durante la tarde. Invitamos ahora a Ángelo Cabello, que es el siguiente expositor, ya que pueda pasar. Muchas gracias. Gracias a usted, muchísimas gracias por su exposición. Ángelo Cabello nos va a presentar el tema recursos evaluativos y objetos valorados en una microempresa de servicios digitales. Él también es parte de la Universidad de La Serena, así que al igual que con los expositores anteriores, cuenta con 15 minutos para poder exponer y después un tiempo para preguntas. Es para usted. Gracias. Primero que todo, agradecer a la audiencia, muchas gracias por asistir. Como mencionaba, hoy voy a presentar los recursos evaluativos, o sea, mi investigación sobre los recursos evaluativos y los objetos valorados dentro de una microempresa de servicios digitales. El propósito de esta investigación fue analizar el discurso de los integrantes en torno al valor o a la acción del valor en relación a los objetos que ellos valoran y la polaridad que tienen estas valoraciones. Para dar un poquito de contexto, últimamente, en los últimos años, quiero decir, ha existido una reconfiguración de los entornos laborales, de las distintas modalidades, de cómo los trabajadores se desempeñan y cómo estos pueden desarrollar sus labores no necesariamente de manera presencial, sino que pueden hacerlo desde distintos lugares, en distintos horarios, sin tener estas limitaciones de tiempo, modo o presencialidad, y así como lo señala Spinuzzi. En relación a esto mismo, se han generado nuevas formas de organización del trabajo. Entre estas nuevas formas de organización del trabajo encontramos lo que se llaman las heterarquías. Las heterarquías se entienden como un conjunto de integrantes que se presentan o de participantes que se presentan de manera horizontal y que no tienen una jerarquía definida, sino que se presentan para cumplir una tarea, y en esa tarea cada uno cumple un rol específico, y una vez que se cumple este objetivo, estas heterarquías o estas organizaciones de trabajo se disuelven para cumplir otro objetivo en la misma empresa o en distintas empresas. Bueno, en torno a los trabajos que se han realizado en relación al valor, podemos encontrar la tesis doctoral de Varas, que realizó en el 2020, y las investigaciones de OTEISA, como la investigación del 2018, que buscaba reconocer elementos valorativos dentro del discurso de los derechos humanos. Esta investigación es de relevancia porque no se ha investigado el valor o la construcción del valor en relación a empresas como las que se investigó acá. Me faltó mencionar también que la empresa que se investigó
es un tipo de empresa como las que les mencioné antes, que es heterárquica y que se compone de miembros, de pocos miembros, y no reconoce una estructura jerárquica fija, sino que ellos reconocen una estructura mucho más heterárquica. ¿Ya? También es necesario mencionar que esta investigación aún está en desarrollo. En el último mes se integraron nuevos datos que no van a aparecer acá, y por lo tanto puede que no esté totalmente completa los resultados. El marco teórico que se utilizó para esta investigación fue la teoría de la valoración, que se enmarca en la lingüística sistémica funcional que desarrolló Halliday durante los años 70 y 90, y esta teoría se sitúa en una de las 3 metafunciones que desarrolla Halliday en su teoría, para ser más específico, en la metafunción interpersonal. ¿Ya? Esta teoría nos ofrece un marco conceptual para examinar cómo los hablantes o los autores toman posiciones en relación al contenido experiencial de sus enunciados, de sus interlocutores y del contexto en el que estos se desarrollan. ¿Ya? Disculpen. Esta, al tener naturaleza teórica, propone tres categorías. O sea, una principal, que sería en sí misma el sistema de valoración, que en la semántica discursiva se toma como un sistema en sí, que se compone por 3 subsistemas, los cuales se componen por más subsistemas. ¿Ya? Los principales son el compromiso, la actitud y la gradación. Es necesario también mencionar que en esta investigación, aparte de tomar la teoría de la valoración original desarrollada en 2005 por Martin y White, se tomó la reconfiguración realizada por Germán Varas en su tesis doctoral, en el que añade al sistema de apreciación los elementos de cualidad e impacto, y al sistema de gradación, al subsistema de gradación, la función léxica y la tipográfica. Acá quería parar un poquito para explicar por qué tomé esta decisión teórica. Principalmente en el subsistema de gradación se tomó esta decisión porque nos permite, al haber entrevistas que son tanto orales como escritas, en la parte escrita nos permite reconocer aún más instancias de valoración o valoraciones. Y ahí se muestra un poquito en la imagen que pongo acá cómo se divide esta teoría. Muy bien. Pasemos a la parte metodológica. Esta investigación tuvo un enfoque cualitativo de alcance descriptivo e interpretativo, y es de tipo no experimental. Es descriptiva porque lo que se busca es describir las perspectivas de los entrevistados, de los participantes, y luego interpretarla. ¿Ya? La recolección de datos se llevó a cabo por medio de 9 entrevistas semiestructuradas, como les mencionaba anteriormente. 6 son orales y 3 son escritas. Y en el análisis de datos se dividió en 5 pasos metodológicos que le detallo en las siguientes diapositivas. Estos pasos metodológicos se usaron para hacer un análisis lingüístico de las valoraciones, de los actores, de los objetos valorados y de la polaridad que se le asignaba en estas valoraciones. En una primera etapa se realizó una matriz de datos con 9 apartados para cada una de las entrevistas que otorgaron los participantes en esta investigación, y cada una tuvo 4 columnas. En una estaba el actor, en otra estaba la instancia de valoración, en otro el objeto valorado, el sistema, el subsistema y la polaridad. Ya en una segunda etapa se realizó una codificación inductiva para reconocer y codificar los objetos valorados, y estas categorías, como se hizo de manera inductiva, luego se fueron depurando para así llegar a categorías más pequeñas en relación a los objetos valorados. En la tercera etapa, al igual que en la anterior, se realizó una codificación inductiva para reconocer y aislar las instancias de valoración. Las instancias de valoración son las instancias donde se presentan las valoraciones en el discurso de los integrantes. En una cuarta etapa, una vez reconocida y codificada estas instancias de valoración, se le asignó el subsistema de la teoría de la valoración al que pertenecía cada una de estas valoraciones. Y por último, para facilitar el generar los gráficos y procesar mejor los datos, se fusionaron todos
todas estas matrices de recolección en una sola para poder generar de manera más fácil los gráficos. Bueno, ahora pasemos a los resultados. Acá muestro el gráfico 1 que nos muestra los objetos valorados por cada integrante y el porcentaje y el número de veces que se valoraron. Los nombres pueden ser un poco extravagantes, pero es porque esta investigación se enmarca en un proyecto Fondesit, en donde el investigador principal le asignó estos nombres, ¿ya? Encontramos que el founder valora un total, lo otro que es necesario mencionar también, disculpen, es que emergieron un total de 18 objetos valorados. ¿Ya? De estos 18 objetos valorados, solo se tomaron 12 para generar los gráficos, ya que los otros no eran significativos para mostrar los datos. Pero es necesario mencionar que fueron 18 objetos valorados. De estos 12 objetos valorados que se muestran en los gráficos, el founder está presente en la valoración de 11 de ellos, lo que lo hace uno de los integrantes de esta microempresa que más objetos valora, y así se puede ver también en el porcentaje y en el número de valoraciones que éste realiza en torno a estos objetos, con un 38.46% de las valoraciones. Este integrante, en base al análisis, se pudo determinar que este integrante valora de una manera heterogénea y bien pareja los objetos dentro de esta microempresa digital. ¿Ya? Luego pasamos al segundo integrante, que es el segundo que más valoraciones construye o genera en torno a los objetos, con un 22.44% de las valoraciones. ¿Ya? Este integrante, al igual que el founder, el orquestador, es uno de los integrantes que más valora y también valora de una manera relativamente heterogénea todos estos elementos. Acá empezamos a encontrar más diferencias en el tercer integrante que se muestra en la imagen, con el logo solitario, que genera un total de 33 valoraciones, en porcentaje un 21.15%. Este integrante ya no valora de manera tan heterogénea como los dos anteriores, si bien es uno de los que más valora. Este integrante solo valora cuestiones que son relacionadas al tiempo, a la modalidad y ese tipo de elementos dentro de la empresa.